Qué pena que no estaba grabando la clase. Ya quedó ahí grabado. Entonces empecemos pues con los videos. Se van familiarizando con la terminología. Si es posible vayan tomando los apuntes a los que haya lugar. Aunque igual la clase yo la subo a la plataforma. Pero es bueno que vayan tomando los apuntes a los que haya lugar. Igual como les digo son muchos términos en inglés. Entonces es importante que los aprendan porque los vamos a ir reforzando en el desarrollo del curso. Asimismo, como les decía, si tienen algún inconveniente, no duden en activar el micrófono y ahí mismo hablar para que no nos vayan quedando vacíos. Bienvenidos al curso de Finanzas Corporativas y Evaluación de Empresas. Los objetivos de este curso son claros. ¿Están viendo bien? Introducción a... ¿Viendo y escuchando? Sí, se escucha muy suave. Ya le pongo más volumen. Finanzas corporativas y a los elementos de evaluación de empresas. Ay, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Finanzas Corporativas y Evaluación de Empresas. Los objetivos de este curso son claros. Es hacer una introducción a las finanzas corporativas y a los elementos de evaluación de empresas. La idea es que sea práctico, que no haya contenidos demasiado teóricos y que sirva simplemente como una introducción a la temática. En cuanto a la forma, va a ser dictado en español, con una salvedad. Vamos a utilizar vocablos en inglés, como se usan en los negocios y finanzas internacionales, de la manera que inmediatamente después de este curso se puedan leer textos o que se pueda relacionar con el material internacional. Vamos a mantener la simpleza, pero no vamos a perder el rigor en el análisis, y siempre va a estar fundamentado en una teoría bien consolidada. En cuanto al contenido, en la primera parte vamos a introducir las finanzas corporativas, los principales elementos. En la parte 2 vamos a aprender a analizar los elementos de las finanzas y hacer proyecciones financieras, que por último nos van a servir en la parte número 3 para evaluar una empresa y encontrar su valor intrínseco, con una metodología que se llama Discounted Cash Flow, que la vamos a ver, y es la más utilizada para evaluar empresas. Durante todo el curso vamos a trabajar con un ejemplo, el de una fábrica de automóviles, donde vamos a ponerle valores a cada uno de los elementos que veamos. Síganos en nuestra web, www.bullerx.com. Bueno, entonces ya nos aparece el primer término que tenemos que manejar. Y es el DFC, el Discounting Cash Flow o los flujos de caja descontados. Los flujos de caja descontados, a pesar de que ahorita solamente es una introducción, después los vamos a ver en más detalle y es la forma de evaluar o valorar empresa a través del manejo de los flujos de caja. Es decir, haciendo proyecciones de acuerdo a la información contable y financiera hacia futuro, con los Discounting Cash Flows o los flujos de caja descontados, darle un valor intrínseco a la empresa independientemente del que tienen los estados financieros. Pero yo les había dicho en la clase pasada que era importante que nos olvidáramos ya de la parte contable, que nos olvidáramos del activo, pasivo y patrimonio, que inclusive aquí vamos a ver que tienen unos términos totalmente diferentes, y que siguiendo con ese orden de ideas, entonces vamos mirando la terminología, pero ya cómo se maneja en el lenguaje de las finanzas y en el lenguaje de los negocios, más no en el lenguaje de la contabilidad. Sigamos con la introducción. La parte número 1, introducción a las finanzas corporativas. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es una empresa y cuáles son sus componentes fundamentales internos, porque esto está intrínsecamente relacionado con qué son las finanzas de una corporación. Comencemos. Primero lo que tenemos es materia prima, insumos, que a través de una serie de actividades de la empresa son transformadas en un producto que se comercializa o se vende a los clientes y en los mercados. Ahora bien, para realizar estas actividades se necesitan activos, recursos o posesiones, por ejemplo una fábrica. Además tenemos... Niños, recuerden, estamos viendo el ejemplo de una empresa que hace ¿qué? Lo vimos en el video pasado. Vamos a trabajar en una empresa que fabrica automóviles. Tenemos, desde el punto de vista de la coordinación de estas actividades, un management y una estrategia. La estrategia lo que hace es armonizar las distintas actividades. Veamos un ejemplo con una fábrica de automóviles. ¿Qué sería la materia prima? Por ejemplo, las autopartes o las cubiertas, los vidrios, incluso los tornillos. En supply chain podríamos pensar en las actividades de la logística, el
elementos. Las operaciones son la fábrica, en donde los operarios y las máquinas arman y transforman la materia prima en el producto final, que evidentemente luego es distribuido y comercializado por las actividades de marketing y ventas. Los activos, como ya dijimos, pueden ser maquinaria, edificios y capital de trabajo, que ya vamos a ver qué es lo que significa. Y en cuanto a la estrategia, podemos pensar que el management ha decidido competir en un segmento medio con especial de 4 puertas, que es el producto final, ofreciendo mejor calidad a un precio un poco superior al de la competencia. Con esto tenemos los elementos internos de una empresa. Veamos ahora los componentes fundamentales externos, es decir, cuál es el ecosistema en donde se mueve una empresa. Primero tenemos una serie de proveedores, que son los que proveen la materia y los insumos a los distintos competidores, a las distintas empresas que fabrican productos similares o equivalentes que se distribuyen en un mercado, en donde clientes los compran. Es decir, simplemente hemos reproducido la oferta y la demanda. Para definir una empresa hay 3 características principales que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una evaluación, y son las siguientes. Primero, ¿cuál es la geografía? ¿En qué mercados está vendiendo sus productos? 2. ¿Cuál es el sector? ¿Es automóviles, es bebidas o es la industria financiera? 3. ¿Cuál es el tamaño de la empresa? ¿Grandes, medianas o pequeñas? Con esto ya tenemos una perspectiva muy clara de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que vamos a evaluar, así como de estos elementos externos, que normalmente se llaman la cadena de valor, es decir, desde la provisión de la materia prima, los proveedores, la transformación, que son los distintos competidores de las distintas empresas, en un producto final que se comercializa en un mercado donde hay clientes, oferta y demanda. Eso es todo lo que tenemos que saber de las empresas. Y ahora lo que vamos a hacer es relacionarlo con los elementos de las finanzas corporativas. Entonces, ya ahí podemos ver simplemente cómo se comportan las empresas dentro del mercado. ¿Qué procesos tienen? Tienen su proceso logístico, su proceso de operaciones y también tienen su proceso comercial. Listo. Muestra cómo hay proveedores que le venden materia prima, ya sea autopartes, vidrios, cubiertas, etcétera, a diferentes empresas del sector. Y tenemos que tener en cuenta esa empresa que nosotros como tal vamos a valorar, es decir, a darle valor, en qué geografía se encuentra y qué está comercializando. Analizar los estados financieros de una empresa. ¿Cuáles son los estados financieros? Tenemos por un lado el income statement, por el otro lado el balance sheet o el balance, y por último el cash flow statement. ¿Cuáles son esos estados financieros? El income statement no es otra cosa que el estado de resultados. El balance sheet es el estado de situación financiera y el cash flow statement es el estado de flujo de efectivo. Por eso, si ustedes pueden ver, el balance sheet o el estado de situación financiera está dividido como siempre lo hemos manejado. En la parte izquierda los assets o activos y en la parte derecha los liabilities o pasivos y el equity o patrimonio. ¿Qué es el income statement? El income statement lo que mide son el profit o las ganancias en un determinado periodo de tiempo, por ejemplo en un año, es decir, cuánta plata ganamos en un año. El balance sheet mide el estado de la empresa, pero lo mide en un instante determinado, es decir, lo que está midiendo son las posesiones por un lado y por el otro lado la cantidad de capital que tiene la empresa, liabilities y equity. Ya lo vamos a ver en más detalle. Y por último, el cash flow statement, lo que está midiendo son los movimientos de cash, los movimientos de dinero en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, en un año. Cuánta plata salió y cuánta plata entró. Eso es el significado de cash flow o flujo de caja. Veamos ahora en más detalle el income statement. Para eso tengamos presente el modelo de empresa que ya vimos en el capítulo anterior. Como ya dijimos, el income statement se mide en un periodo determinado de tiempo, en un trimestre, medio año o un año entero. ¿Y qué es lo que está midiendo básicamente el income statement? El profit, las ganancias, que se definen como nada más ni nada menos que ventas menos costos. ¿De dónde salen las ventas? De comercializar el producto. Se llama revenue también. Y los costos surgen de las actividades de la empresa. Es decir, los costos o gastos para poder producir el producto y generar las ventas. Eso es lo que mide el P&L o el income statement. Veamos ahora el balance sheet. El balance sheet es una foto, mide el estado de la empresa en un instante determinado. Mide las posesiones por un lado, los assets y el capital por el otro lado. ¿Qué son los activos? Simplemente los assets. Ya lo vamos a ver en más detalle. Pero estos assets, estos activos, estas posiciones, tienen como contrapartida un capital.
un capital que los produjo. Eso es lo que se llama liabilities y equity, que son los dueños de los activos, son los que tienen derechos sobre las posesiones de la empresa. Por último, el cash flow statement o el flujo de caja se mide de nuevo en un periodo de tiempo que puede ser un trimestre hasta un año entero. Y mide los movimientos de caja, los movimientos de cash, es decir, cuánto cash salió o entró, en tres actividades. Por un lado, el cash flow de operaciones mide la plata que entró y salió por las actividades comerciales de la empresa. Segundo, el cash flow de inversiones se refiere a las inversiones, por ejemplo, en maquinarias o en elementos que permiten la generación de las actividades comerciales, de las actividades operativas. Y por último, el cash flow financiero se refiere a los movimientos de caja, entrada y salida de dinero, que tienen que ver con la provisión de capital y con el pago al capital. Estos son los tres statements financieros que vamos a estar analizando en detalle en los próximos capítulos. Entonces, ya nos están hablando, dentro de toda la terminología, de tres actividades, que son la operación, la inversión y la financiación. ¿Van relacionadas con qué? Van relacionadas con el estado de flujo de efectivo, que ustedes ya lo deben haber aprendido a manejar bien en la contabilidad 4, donde a mí me va a decir, por operación, cuánto dinero o cuánto efectivo salió y cuánto entró. Por inversión, cuánto dinero o cuánto efectivo salió y cuánto entró. Y por financiación, cuánto dinero o cuánto efectivo salió y cuánto entró. Son actividades que tenemos que ir relacionando con los estados financieros y sobre todo, más puntualmente, con el estado del flujo efectivo. En este capítulo vamos a ver el Income Statement, también llamado P&L o Profit and Loss. ¿Cómo empezamos con el Income Statement? ¿Qué creen ustedes? Y por favor participen. ¿Qué significa Profit and Loss? Niños, ¿ustedes sí me están escuchando? Sí. ¿Qué significa Profit and Loss? Loss es como perder, algo así. ¿Y Profit? No me acuerdo. No. ¿Qué estado Pérdidas y ganancias. Exacto, es el estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados como lo hemos manejado siempre. Sino que dentro de la terminología de negocios internacionales y de finanzas internacionales no se define como estado de resultados, sino como income statement o profit and loss, que es lo mismo, estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Hasta aquí está quedando todo claro. Pues dentro de la introducción. Obviamente estos conceptos los ampliamos después. Sí, Listo, gracias Camilo. los primeros elementos que tenemos son las ventas, es decir, el precio por la cantidad vendida. Y a esto le restamos en general los costos por unidad, es decir, cuál fue el costo unitario para producir una unidad, el costo en la materia prima y el costo directo. Esto nos lleva a tener el margen bruto, es decir, revenues menos los costos directos. Luego seguimos con otra serie de costos generales que se llaman OPEX, gastos operativos, el resto de los gastos de la empresa. Y hay varios subítems que aparecen de distintas maneras. Cada empresa los reporta de una manera diferente. Algunos pueden ser los costos de ventas y marketing, costos generales y administrativos, costos de salarios, costos de alquileres. Todos estos conforman el OPEX. Luego tenemos un ítem que se llama depreciaciones y amortizaciones, que lo que significa es la pérdida de valor de los activos de la empresa, de los activos fijos de la empresa. Sin embargo, esto es un gasto contable. Finalmente, si agarramos al margen bruto y le restamos el OPEX y las depreciaciones y amortizaciones, llegamos al EBIT, al resultado operativo, es decir, cuánto gana la empresa por sus operaciones. Finalmente, pagamos los intereses de la deuda y el impuesto a las ganancias de la empresa. Y eso lo que nos genera son las ganancias netas. Otra medida muy utilizada y reportada por las empresas es el EBITDA, que es simplemente agarrar el EBIT y sumarle las depreciaciones y amortizaciones. Esto es el income statement. En el ejemplo de la fábrica le hemos puesto algunos números. Por ejemplo, revenues de 100 millones de dólares, un costo directo de las unidades de 40 millones, luego nos da un margen bruto de 60 millones, costos operativos de 30 millones, depreciaciones por 10 millones, lo cual nos da un EBIT o resultado operativo de 20 millones de dólares. 5 millones de intereses y 5 millones de impuestos a las ganancias, nos da al final ganancias netas de 10 millones de dólares. Este es un análisis de los principales elementos del income statement que hay que tener presentes.
Entonces ahí ya vemos el estado de resultados de una forma diferente. Ya lo vemos con la terminología financiera, ¿sí? Donde las ventas son los revenues que obtiene la organización por su actividad económica, ¿sí? Y el gross main, o por así decirlo, es la utilidad bruta que siempre hemos trabajado. El gross main es básicamente cuánto me queda para solventar los gastos y tener utilidad después de restarle a las ventas los costos de ventas. El OPEX, y después lo vamos a relacionar con el CAPEX, el OPEX son los gastos operativos donde se incluyen los gastos de operación, o sea, la cuenta 51 y la cuenta 52 de nuestra contabilidad como siempre la hemos conocido. Y eso nos va a dar el resultado operacional o la utilidad operacional, que ¿cómo la vamos a llamar ahora? La vamos a llamar EBIT. Esto sí lo debieron haber visto ustedes en gestión financiera. Si yo tomo los gastos la utilidad operacional y le sumo las depreciaciones y la amortización, que es una partida netamente contable, me va a dar como resultado el EBITDA, que es un indicador financiero. ¿Por qué creen ustedes, y ya empiezo a dar bonos en la nota, por qué creen ustedes que me dicen que la depreciación y la amortización es una partida que es netamente contable? Una unidad para el parcial primero dentro de 8 días. Porque la depreciación no es la que se aplica al activo. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, tengo entendido que un carro pues, puede durar 10 años, ¿cierto? Pues como es como el tiempo de vida que tiene útil. Entonces nosotros lo vamos depreciando en cada estado de resultados, ¿no? Sí, claro. Y ahí me aparece a mí el gasto por haber sacado valor de ese activo. Y lo mismo la amortización, son pérdida de valores también de activos. Funcionan igual, solo que la depreciación es de propiedad, planta de equipo y la amortización es de intangibles y de diferidos. Pero ya más puntualmente, y piensen como financieros, el video a mí me está diciendo que son partidas contables. Es decir, financieramente, porque son solo partidas contables, a pesar de que son un gasto, a pesar de que me está disminuyendo la utilidad o rentabilidad de la organización, ¿por qué creen ustedes que son solamente partidas contables? ¿Qué tienen de característica la depreciación y la amortización? Piensen como financieros. La pérdida de valor en el tiempo. Sí, es la pérdida de valor en el tiempo de los activos por su uso o desuso. Pero más allá de eso, ¿por qué creen ustedes que me las ponen en un ítem aparte? Que hay un indicador financiero solo para ello, que es el EBITDA, que es la utilidad antes de depreciaciones y amortizaciones. ¿Por qué creen que tienen características aparte? Kelly, ¿qué opinas tú? ¿Qué tiene de característico la depreciación y la amortización? Es más, voy a dar 2 unidades. Pues para mí que tenemos que tener en cuenta estas depreciaciones y amortizaciones porque es una pérdida de valor. Sí, entonces tenemos que saber en cuánto tiempo vamos a depreciar esos activos. Y bueno, sí, no sé si estoy bien. Sí, estás bien. Pero tienen una característica, o sea, todo lo que han dicho es válido, todo lo que han dicho es correcto de la depreciación y de la amortización. Pero ustedes están hablando como contadores y ya tienen que hablar como financieros. ¿Sí? ¿Qué características tienen la depreciación y la amortización? Es decir, si ustedes ven el estado de resultados de una empresa o el income statement, ¿qué características puntuales tienen en la depreciación? ¿Qué pasa con la depreciación? Que es un gasto para nosotros. Sí, es un gasto y por eso está en el estado de resultados, pero sí. Es un gasto diferente a los demás. ¿Por qué? ¿Qué? Es diferente. No, creo que no sabría. Sí tengo como la idea, pero no sé cómo decirlo. Porque la depreciación y la amortización no generan salida de dinero o no generan salida de recursos. Sí. Es un activo, ya sea una propiedad, planta y equipo, les hablo pues como contadores, ya sea una cuenta de la 15 en la depreciación o de la 16 y la 17 en la amortización. Pero a pesar de que están en el estado de resultados, a pesar de que es un gasto o un costo, a pesar de que a mí me disminuyen la utilidad de la organización o me aumentan la pérdida, a pesar de todo eso,
la depreciación y la amortización no representan una salida de efectivo o una salida de dinero, a diferencia de cómo lo pueden ver en los gastos que están arriba. Los costos de ventas y de marketing, pagar un vendedor, pagar publicidad, sí representa salidas de dinero. Los costos generales y administrativos, pagar un contador, pagar un gerente, sí representa salida de dinero. El salario de los empleados sí representa salida de dinero. Las rentas y alquileres, o sea, los arrendamientos, también representan salidas de dinero. Pero miren que la depreciación y la amortización me están quedando en un capítulo aparte, como financieros. ¿Por qué? Porque no representan salida de dinero. Es decir, que cuando yo tome un income statement o un estado de resultados y mire un ítem que me dice depreciaciones y amortizaciones, yo sé que a pesar de que es un gasto, porque sí es un gasto, porque son la pérdida de valor que están teniendo mis activos, no me representaron una salida de dinero como tal dentro del periodo, sino que simplemente están asociados a la compra de un activo que se dio tiempo atrás. Claro, esa parte es importante que la identifiquemos, porque por eso el EBITDA tiene en cuenta la depreciación y la amortización, porque me está diciendo, venga, coja su resultado operativo, es decir, coja su utilidad operacional, pero súmele también las depreciaciones y las amortizaciones, porque es que eso no es una salida de dinero que se dio realmente. ¿Claro hasta ahí? Sí. Listo. Entonces, sí, profe, súper claro. Muchas gracias. Con gusto, Kelly. Hay que tener presente. Ahora vamos con el estado de situación financiera. Entonces identifiquemos bien, ya como financieros, no como contadores. Salgámonos del rol del contador y se lo insisto, para que nosotros tengamos una perspectiva diferente de esta clase, no tenemos que pensar como contadores. Sirve más que pensemos inclusive como administradores de empresas o como administradores de negocios. Nada que ver ya con contabilidad, netamente bajo el ítem de administración y de finanzas. Entonces miremos, perdón, miremos el balance sheet, pero miremoslo ya como lo miraría un financiero, como lo miraría un economista, como lo miraría un ingeniero industrial o como lo miraría un administrador, no como lo miramos los contadores, ¿listo? Y hagamos criterios como si fuéramos financieros. Entonces, los assets o activos, ¿qué son y cómo los puedo yo analizar bajo el punto de vista financiero para aumentar el valor o la cadena de valor dentro de la empresa? En este capítulo vamos a ver el balance sheet, comenzando por la parte de assets o activos. Veamos cuáles son los primeros elementos. Primero que nada, tenemos el cash equivalent, es decir, el dinero que tenemos en la caja. El segundo elemento que vemos se llama accounts receivable, es decir, las cuentas por cobrar de clientes. ¿Qué significa este ítem? Cada vez que vendemos un producto, emitimos una factura al cliente, y el cliente tiene una determinada cantidad de días para pagarlo. Cada vez que tomamos una foto del balance sheet, siempre vamos a tener en nuestra cuenta, siempre vamos a poseer ciertas facturas que el cliente aún no nos ha pagado. Es decir, esto nos genera un derecho sobre los clientes, un derecho a cobrar dinero futuro. Por lo tanto, tenemos que contabilizarlo como nuestros activos, como posesiones. Es dinero que aún no hemos cobrado, pero que vamos a cobrar. Luego tenemos el inventario, inventory. Simplemente en cada punto de nuestra operación vamos a tener cierta materia prima estoqueada y ciertos productos que produjimos y aún no hemos vendido. Esto es lo que se llama inventario y tiene un determinado valor que lo tenemos que contabilizar porque son posesiones de la empresa. Estos y otros ítems conforman lo que se llaman current assets. Si seguimos, vemos los activos fijos. Dentro de los activos fijos, el principal componente es uno que se llama property, plant and equipment. Es decir, las propiedades, las plantas, el equipamiento, la maquinaria. Ese es el principal componente de los activos fijos. Si ven, hay otros y depende de cada empresa. Este es el que vamos a estar analizando en este caso. Sumando los activos corrientes, los activos no corrientes o los activos fijos, tenemos el total de activos. En este caso, en el ejemplo de la fábrica de automóviles, 140 millones de dólares del tamaño de activos. Si pasamos ahora a ver la otra parte del balance sheet, es decir, la parte del capital, tenemos dos componentes. Pasamos ahora a 140 millones de dólares del tamaño de activos. Bueno, entonces yo sigo haciendo mis preguntas. ¿Qué me responden como financieros? ¿Por qué creen ustedes que se divide entre activo corriente y activo no corriente? ¿Sí? O current assets y fixed assets. Es decir, ¿qué característica diferencia el activo corriente del activo fijo? El tiempo.
más que el Yo tiempo. yo le puedo volver dinero más rápido. Eso es como contador, Sí. como financiero. Mm. Mira tú ahí, Edwin, que tú tienes muy buen criterio. Mira ahí el balance sheet o el estado de situación financiera y mira que me están clasificando como activos corrientes. El cash o el dinero, las cuentas por cobrar, los inventarios, ¿sí? Y otros activos corrientes, en este caso que serían pues como por así decirlo los diferidos. Sí. ¿Qué cree usted? Todo lo que genera dinero, lo que genera dinero a corto plazo. Exacto. Bueno, más que generar dinero a corto plazo, todos los activos son para generar dinero. Pero los corrientes son para volverlos dinero. Es decir, es la liquidez que tiene la empresa. es la liquidez que tiene la empresa, sí, pero los activos corrientes los tengo para volverlos dinero. Es decir, yo tengo cuentas por cobrar esperando que volverlas dinero, que me las paguen. Tengo dinero que no puede haber nada más dinero, más líquido que el dinero, ¿sí? El inventario, ¿por qué es corriente? Porque lo tengo para volverlo dinero, para vender la mercancía, cobrar una factura y que me entre dinero, ¿sí? Esa es la principal diferencia entre los activos corrientes y los activos fijos. Por eso les digo, ya no pensemos como contadores. Si pensamos como contadores o hablamos como contadores, ¿qué me están diciendo aquí? Que es de acuerdo al tiempo en el que yo me demoro en volver los dinero. Y obviamente si yo necesito liquidar mi empresa, pues, ¿qué es lo primero que tengo para volver dinero? El dinero como tal. Después las cuentas por cobrar, porque es una venta que ya se realizó. Después el inventario, porque tengo que primero realizar la venta y después cobrarlo. Y después ya lo que me demoro un poquito más en vender, como la propiedad, planta y equipo, o como los otros activos no corrientes, como las licencias, en fin. Eso es desde el punto de vista de contador, que nosotros ya sabemos manejar, que lo hemos visto durante toda la carrera y que nos han dicho pues que se clasifican de acuerdo al tiempo en el que yo me demoro en volver los dinero. Pero financieramente no. Financieramente, porque están divididos así, porque me están diciendo, vea un momentico, los activos corrientes es lo que usted tiene como dinero o que va a volver dinero. Sí, porque va a volver dinero el inventario cuando lo venda, va a volver dinero la cuenta por cobrar cuando la cobre. Mientras que los activos fijos usted no los tiene para volverlos dinero. Usted en su empresa no tiene maquinaria para venderla. La tiene para producir lo que vende, para producir inventarios. Usted en la empresa no tiene intangibles para venderlos, no tiene una licencia de contabilidad para venderla. La tiene para administrar. Sí estoy viendo claro como con el concepto. Sí. Entonces, financieramente, nosotros no podemos decir que la liquidez o que los activos están clasificados de acuerdo a su liquidez porque los voy a volver dinero, no. Están clasificados en fijos y corrientes porque los corrientes sí los voy a volver dinero, pero los fijos no los voy a volver dinero. Pues obviamente me generan dinero, me generan rentabilidad cuando produzco su función, cuando produce su función. Pero no están dentro de la empresa para volverse dinero, no están dentro de la empresa para venderse. ¿Qué puede pasar? Sí, sí puede pasar, pero ese no es el objetivo de una maquinaria, o no es el objetivo de un carro, o no es el objetivo de un local comercial. Yo no tengo un local comercial para venderlo, yo tengo para vender el insumo o mi producto o mi servicio final. Entonces es importante también que hagamos esta diferenciación, ¿listo? ¿Claros hasta ahí? ¿No hay preguntas? Pero tengo una pregunta. Dime, Camilo. Ya que sería algo así como que los activos nos sirven para producir dinero en los activos corrientes o algo así. Eso es lo que entendí, ¿no? Exacto, sí, es que los activos fijos yo los tengo es para aumentar mis activos corrientes, porque los activos corrientes son los que yo vuelvo dinero. Yo tengo un local comercial no para venderlo, no para volverlo dinero. Tengo un local comercial para vender inventarios, o para producir inventarios o para vender inventarios y que sí se me vuelvan dinero. Yo tengo un camión no para volverlo dinero, no para vender camiones. Si en mi empresa tuviera camiones para vender camiones, no sería propiedad, planta de equipo, sino que sería inventario. Yo tengo un camión para que entregue el inventario, pueda tener ventas y pueda tener dinero. Esa es financieramente la principal diferencia entre un activo corriente y un activo fijo. Y no es que la definición contable esté mala, no, obviamente así nos enseñaron a nosotros y así lo hemos visto siempre porque todos somos contadores.
Pero más allá de eso, ya tengo que ver otro tipo de clasificación, es decir, tengo que abrir la mente y mirar otro tipo de clasificación en la cual a mí me están diciendo que los activos corrientes los voy a volver dinero, que ojalá todos mis activos corrientes yo los pudiera vender, volver dinero, es decir, ojalá todas mis cuentas por cobrar me las pagaran hoy mismo, ojalá todo mi inventario lo vendiera hoy mismo, porque ese es el objetivo de un activo corriente, tener dinero. Mientras que los activos fijos tienen otra función diferente, otra operación diferente, y es ayudarme a volver a volver dinero los activos corrientes. ¿Sí te queda claro, Camilo? Listo, profe. Listo. Y pasamos ahora a ver la otra parte del balance sheet, es decir, la parte del capital. Tenemos dos componentes, liabilities y equity, que son los que financian a los activos. Veamos cuáles son los componentes de liability. Por un lado tenemos cuentas a pagar, accounts payable. Esto significa que cada vez que nosotros le compramos a un proveedor, el proveedor nos da una factura y por lo tanto el proveedor tiene derecho a cobrarnos a nosotros. Es decir, es una deuda que nosotros tenemos con el proveedor y por lo tanto tenemos que contabilizarlo como si fuera una deuda. Por otro lado tenemos efectivamente deudas de corto plazo. ¿Qué significa una deuda de corto plazo? Cada vez que tomamos una foto de balance sheet, las deudas de corto plazo vencen en menos de un año. Es decir, tenemos que repagar esa deuda en un término menor a un año. Si ahora pasamos a ver el próximo ítem, vemos que el pasivo no corriente o non-current liabilities son deudas a largo plazo. Es decir, cada vez que tomamos una foto del balance sheet, estas deudas las deberíamos pagar en más de un año. Por eso se llaman deudas de largo plazo, long-term debt. Sumando estos dos ítems, pasivo corriente y pasivo no corriente, current liabilities y non-current liabilities, tenemos el total del pasivo, o total liabilities. El otro ítem no lo vamos a ver en detalle, es simplemente el equity total. ¿Qué significa esto? Esto es el valor contable al que tienen derecho los accionistas, es decir, el valor contable de las acciones. Sumando equity y liabilities, que son los proveedores de capital, que son los que financian los activos, tenemos el mismo valor que los activos que vimos antes. Esto se llama la identidad contable. Assets es igual a liabilities más equity. Y este es un análisis simple y directo del balance sheet de los principales componentes. A grosso modo, Edwin, ahí sí como contador, ¿qué significa que assets sea igual a liabilities más equity? El activo es igual al pasivo. El activo es igual al pasivo más patrimonio. Es igual al pasivo más el patrimonio. O la lógica de la contabilidad. La ecuación contable o ecuación patrimonial. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tome un estado de situación financiera, que ya lo conocemos como balance sheet, cuando yo tomo un estado de situación financiera, yo en mi lado izquierdo veo todos los activos que tiene la empresa, pero ninguno de esos activos es de la empresa. Absolutamente ninguno. Si ustedes ven, hablemos de cualquier empresa, Postobón, y ven los camiones de Postobón. Esos camiones que ustedes ven en la calle de Postobón no son de Postobón realmente. Sí, tienen el logo de Postobón, la tarjeta de propiedad dice que son de Postobón, pero realmente no son de Postobón. O la planta que queda ahí en Dos Quebradas, que todos conocemos, esa planta realmente no es de Postobón, porque Postobón es una persona jurídica ficticia que se creó. Realmente no es de Postobón. ¿Por qué no es de Postobón? Porque todo lo que ustedes ven al lado izquierdo de su balance sheet, todos los assets, o sea, todos los activos le pertenecen a la parte derecha. Por eso activo siempre va a ser igual a pasivo más patrimonio, porque todo lo que esté en la parte izquierda le pertenece a las personas que están en la parte derecha, bien sea a los accionistas o socios, o bien sea a los facilities, a los liabilities o a los pasivos de la empresa. Es decir, si la empresa tiene un camión, ese camión o es de los socios, o es de los pasivos, o es de las personas a las que les debe, pero no es de la empresa como tal. Si fuera de la empresa como tal, no se cumpliría mi ecuación contable que me dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Pues cada activo que tiene la empresa, una parte le pertenece a los pasivos, a los empleados, a los bancos, al Estado, a los proveedores, a las cuentas por cobrar, y otra parte le pertenece a los dueños de la empresa, pero no a la empresa como tal. ¿Es clara esta parte? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿por qué me aparecen a mí ya también dos clasificaciones? Me están apareciendo dos clasificaciones dentro de los pasivos
o de las liabilities que me está diciendo que son pasivos corrientes y pasivos no corrientes, currents y no currents. ¿Qué significa eso? Ahí sí, la liquidez, que cuando yo tengo un pasivo corriente es porque lo tengo que pagar en menos de un año, y que cuando tengo un pasivo no corriente es porque lo tengo que pagar a más de un año, o que si tengo patrimonio, el patrimonio no lo tengo que pagar. Bueno, obviamente es de los dueños de la empresa, y si la empresa se liquida hay que darle su parte, pero el patrimonio no está para pagarle. El patrimonio, a pesar de que la empresa se lo debe a los dueños, no tiene que pagárselos. Entonces, en ese orden de ideas, Kelly, ya como financieros, no vamos a dividir el activo, pasivo, perdón, el balance en activo, pasivo, patrimonio, sino que lo vamos a dividir en 5 partes, en 5 masas, por así decirlo. Dime cuáles son esas 5 partes. 5 partes. Activo corriente, activo no corriente, los pasivos corrientes, pasivo no corriente, ¿sí? Sí. Y el patrimonio. Y el patrimonio, listo. Entonces ya financieramente nuestro estado de situación financiera, nuestro balance sheet o nuestro balance general, como lo quieran llamar, ya no lo vamos a identificar como activo, pasivo y patrimonio. Lo vamos a analizar de 5 formas diferentes. Vamos a ver que hay activos corrientes, que son dinero o para volver dinero. Tengo activos fijos, que son activos que no son para volver dinero, que no tengo para venderlos. Sí, si hay una necesidad los puedo vender, si hay una necesidad yo puedo vender mi carro, sí, está bien, pero el objetivo de la empresa no es vender el carro, o no es vender el local comercial, al contrario, lo que hace es comprar más carros o comprar más locales comerciales y la empresa crece. Entonces, esos activos no están hechos para volverse dinero, los no corrientes, o fijos que llamamos, sino que están hechos para desarrollar la actividad económica de la empresa. Voy a tener pasivos corrientes, que son mis deudas que tengo que pagar a menos de un año, pasivos no corrientes, que son mis deudas que tengo que pagar a más de un año, y patrimonio o equity, que son deudas que tengo con quién, con los accionistas o socios de la empresa, pero que no tengo que pagarlas. Yo no tengo que pagar el patrimonio, yo no tengo que darle su parte a cada socio, cada año. Obvio, si el socio se quiere retirar, pues sí se retira y se va, pero tampoco está dentro de la organización que el socio se retire, no es del ciclo de vida del negocio. Estoy siendo claro con estos conceptos, sí nos están como abriendo un poquitico el panorama, dejando de pensar como contadores y ya un poquito más como administradores. ¿Y qué dudas hay? Es que, por ejemplo, sí, no, los términos están claros, pero por ejemplo, uno tanto tiempo trabajando como contador, entonces se le empieza como a Sí, no, y a los conceptos a cruzar, pero no, los conceptos están claros, pues para mí están claros. Es normal porque es que mire que no hemos podido, Edwin, dejar de decirle balance general al estado de situación financiera, no hemos podido. Exacto. Porque es difícil uno cambiar su mentalidad con lo que siempre ha trabajado. Pero pues muchas veces es clave aprender a desaprender, ¿sí? Obvio no tiene que ser hoy, esa es la realidad. ni tiene que ser ahora mismo, pero pues la idea del curso es que ustedes sigan estudiando, sigan interiorizando y ya tengamos una visión como diferente, como financieros. Biltis más equity. Y este es un análisis simple y directo del balance sheet de los principales componentes. En este capítulo vamos a ver cómo transformar el balance sheet contable en un balance sheet financiero, que lo vamos a utilizar luego para las proyecciones financieras. Si tomamos los principales elementos del balance sheet contable, los accounts receivable y el inventario, y le restamos los accounts payable, tenemos el concepto de lo que se llama working capital. El working capital es el capital de trabajo. Por otro lado, si tomamos la parte del pasivo, agarramos el cash y la deuda total, lo neteamos, llegamos a la deuda neta. ¿Cuál es el concepto de la deuda neta? El concepto de la deuda neta es, si utilizáramos todo el cash que tenemos en nuestra caja para pagar parte de la deuda, eso sería lo que efectivamente debemos. Por el otro lado, el concepto del capital de trabajo es el mínimo capital que tenemos que proveerle a la empresa para que esté en operaciones. Es decir, mirando en este sentido, el balance sheet financiero, tenemos una idea del capital mínimo requerido para mover a la empresa, para tener la empresa en operaciones comerciales. Por eso llamamos a la parte de la izquierda el capital empleado y a la parte de la derecha el capital invertido, que son iguales. Este es el balance sheet financiero. Fixed assets más working capital, capital empleado.
Equity y net debt es el mínimo capital que tenemos, con el cual tenemos que financiar a la empresa. Y eso se llama capital invertido. En este capítulo vamos a ver el cash flow statement. Bueno, no me detuve en el anterior, ¿por qué? Porque son netamente indicadores financieros que sí vamos a trabajar, a pesar de que yo voy a subir los videos a la plataforma y ustedes los deben seguir estudiando. Pero lo que vimos de deuda neta, o lo que vimos de capital de trabajo, o capital de trabajo neto operativo, el CAPEX, en fin, muchos aspectos ya los vamos a ver en detalle con el desarrollo del curso. Ahora miremos el estado de flujo efectivo, que según la norma internacional es el estado más importante, porque no me habla de rentabilidad, no me habla de utilidad, no me habla de deuda, sino que simplemente me dice cómo se ha comportado el dinero o el cash dentro de la organización. Con los primeros componentes. El cash flow statement arranca por el net income, es decir, las ganancias netas de la empresa. A eso le sumamos de vuelta las depreciaciones y amortizaciones. Esto es porque las depreciaciones son un gasto contable, no representa salida de dinero. Si bien representa pérdida de valor, no implica la salida de cash de la empresa. Y el tercer ítem que tenemos que ver son los cambios en el capital de trabajo, porque a medida que cambia el capital de trabajo, aumenta o disminuye, eso implica movimientos de cash. Pensémoslo de la siguiente manera. Si vendimos 10 millones de dólares y de esos 10 millones de dólares que están contabilizados en el net income, 2 millones fueron al aumento de las cuentas que tenemos por cobrar a clientes, eso implica cash que no entró a la empresa. Por lo tanto, eso es el aumento del capital de trabajo que tenemos que contabilizar. Aumento del capital de trabajo implica disminución del cash. Sumando estos tres elementos tenemos el cash flow de operaciones. Luego, el cash flow de inversiones. Básicamente, en los elementos principales tenemos CAPEX, que es la inversión en nuevos activos fijos, por ejemplo, compra de maquinaria o equipamiento, o compra de un edificio, y la venta de activos, por ejemplo, la eventual venta de un camión o un galpón. Eso se contabiliza en el cash flow de inversiones, que no está dentro de las operaciones habituales de la empresa, las operaciones comerciales. Luego, el tercer tipo de cash flow que tenemos son los cash flow financieros, es decir, la entrada y salida de dinero para con el capital, tanto sea deuda o equity. Los elementos principales son la toma de deuda o el repago de la deuda. Como vemos acá, tenemos el repago de principales de la deuda, es decir, el capital que se debe de la deuda, y la toma de nueva deuda. Eso implica salida y entrada de dinero. Podemos tener otro ítem que es los nuevos aportes de equity, es decir, accionistas aportando plata a la empresa, o el pago de dividendos a los accionistas. Todos estos representan entradas y salidas de dinero que los contabilizamos como cash flow de finance, financing cash flow. Si sumamos estos tres, el cash flow de operaciones, más el cash flow de inversiones, más el cash flow financiero, tenemos el total del cash flow, que significa el cambio en la cantidad de cash que tuvimos en la empresa en un periodo determinado. Entonces, en este orden de ideas, cuando yo miro mi estado de flujo de efectivo, que como les digo, según la NIF es el más importante porque me está diciendo el dinero cómo se comportó, es decir, de dónde recibí dinero y a dónde lo llevé, para decirme también con qué dinero terminé, como por así decirlo, mi periodo contable. Si yo analizo este estado, me puedo encontrar con ciertas características, es decir, con qué empieza con la utilidad neta de la empresa, es decir, es clave identificar que mi principal, por así decirlo, fuente de efectivo o fuente de dinero en efectivo o fuente de cash es la utilidad, porque se supone que es dinero neto que yo debo tener, así no haya cobrado la cartera, así no haya pagado a proveedores, etcétera, pero es dinero neto que yo debo de tener porque ese es el objetivo de la empresa, es decir, el objetivo de la empresa es tener la operación y generar utilidad. Si miramos, arranca con el estado de flujo de efectivo, empieza con la última columna del estado de resultados, que son las ganancias netas, es decir, la utilidad. A esa utilidad, ¿qué le sumo? Le sumo las depreciaciones y las amortizaciones. ¿Por qué? Porque, como les decía, no me representan una salida de dinero. Todo lo que ustedes vieron en el estado de resultados, ahorita cuando lo analizamos, todo representa salida de dinero
Las ventas representan entrada de dinero, los costos representan salida de dinero, los gastos representan salida de dinero, los impuestos representan salida de dinero. Lo único que a mí no me representa salida de dinero son las depreciaciones y las amortizaciones. Por eso yo lo que hago es que se las sumo a las ganancias. ¿Y qué le resto? Le resto los cambios en el capital de trabajo, que es un indicador que ya vamos a ver más adelante. ¿Y eso qué me da? Me da el flujo de efectivo generado en la operación. Es decir, por actividades de operación, ¿cuánto efectivo generé? Después, ¿qué tengo? Tengo las inversiones en activos fijos, es decir, si compré nueva maquinaria, si compré un local, si compré un edificio, si compré un vehículo. Y le sumo las ventas de activos. Si por X o Y motivo vendí un activo. Y me da el efectivo generado en la inversión, que en este caso, como ustedes pueden ver, es negativo, por eso está en rojo, porque el efectivo en la inversión, por el contrario, la inversión en vez de generarme efectivo, lo que hizo fue consumirme efectivo, y es lo lógico, yo estoy invirtiendo. ¿Qué es invertir? Invertir es poner un dinero esperando una rentabilidad, ¿sí? Aquí, ¿qué me está diciendo? Que lo que yo estoy haciendo es poniendo un dinero en activos para que me generen más rentabilidad. Por eso ese flujo de caja es negativo, porque yo lo que estoy haciendo es invertir. Y lo común dentro de las empresas es que el efectivo generado en la inversión sea negativo, porque yo no invierto teniendo dinero, sino que por el contrario invierto colocando mi dinero. Obvio, invierto para tener más dinero después. Pero una inversión en sí, ¿qué implica? Implica que yo coloque dinero, no que a mí me coloquen dinero. Por eso aquí se puede evidenciar que el flujo de caja de efectivo generado en la inversión es negativo, porque yo invertí 10 millones de pesos en maquinarias o equipos nuevos. Si eventualmente, y por eso el ejercicio lo dice, si eventualmente vendió un activo, pues ese sí sería un flujo de caja positivo dentro de la inversión, pero es muy poco habitual que pase y lo podemos ver que en el ejercicio no pasa. Y por último, tenemos la financiación, es decir, el efectivo o el flujo de efectivo generado en la financiación. ¿Con qué empieza? Con el pago de capital de deuda, es decir, cuánto le pagué yo a deudas que ya tenía antes. Le sumo nueva deuda, es decir, si me financié nuevamente con un banco, con un proveedor, en fin, con quien sea, si me financié nuevamente, esperen un segundito que está entrando alguien a la clase. Entonces implica que me haya financiado nuevamente a través de nuevos créditos con actividades generadas en la inversión o con investment cash flow. Es decir, ¿cuánto efectivo generé yo por financiarme? ¿Y cuánto efectivo desgeneré por pagar financiación anterior? Entonces, tomo el pago del capital, es decir, tomo el pago de capital de deuda anterior y le sumo la nueva deuda. ¿Qué más le puedo sumar al efectivo generado en la financiación? Nuevo equity, new equity, o nuevos inversionistas o nuevos accionistas o aportes de socios nuevos al patrimonio de la empresa. ¿Por qué? Porque recordemos que la empresa se financia con los pasivos, pero también se financia con el patrimonio. Si yo pagué dividendos, me representan una salida negativa de dinero o un cash flow negativo porque tuve que pagarle dividendos a los accionistas de la organización. Es decir, tuve que pagar dividendos y por lo tanto tuve una salida de dinero o un flujo de caja negativo dentro de la empresa. Ahora bien, si yo tomo los tres tipos de cash flow generados, es decir, el efectivo generado en la inversión, el efectivo generado en la operación y el efectivo generado en la financiación y lo sumo, voy a tener el total cash flow de mi periodo. Ese total cash flow, ¿a qué es igual? Es igual a la variación de efectivo y de equivalente a efectivo, o por decirlo de otra forma ya contable, de la cuenta 11 de mi estado de situación financiera de un periodo respecto a otro. Es decir, el total cash flow o el efectivo generado en las actividades de la empresa tiene que ser igual a la variación que haya tenido de un periodo contable a otro mi cuenta 11 del estado de situación financiera. Esa variación del estado de situación financiera puede ser positiva, puede ser negativa. Es decir,
Yo pude haber tenido más dinero en mi periodo N que en mi periodo N más 1, o pude haber tenido menos dinero en mi periodo N que en mi periodo N más 1, ¿sí? En este caso y para el ejercicio estamos viendo que el total cash flow, es decir, el efectivo generado de un periodo contable respecto a otro fue positivo. ¿Por qué? Porque tuve 18 millones de dólares que se me generaron en actividades de operación, a los cuales le resto 10 millones de dólares que se me generaron, por así decirlo, en actividades de inversión, es decir, efectivo desgenerado, y le resto 3 millones de pesos de efectivo que salieron en actividades de financiación. Y me queda un flujo de caja generado de 5 millones de dólares. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es que identifiquemos en qué se generó dinero y en qué se invirtió ese dinero. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar al momento de darle valor a la empresa a través de discounting cash flow o a través de flujos de caja descontados. Queda claro como a grosso modo el análisis que debemos hacer del estado de flujo de efectivo. Sí. Camilo, Kelly. Sí, claro. Listo. Entonces continuemos. Profe, espere. Yo me perdí en lo último. Claro, dime, ¿dónde te me perdiste? ¿Por qué me dan 5 millones? ¿Por qué qué, perdón? ¿Por qué me dan 5 millones? Claro. Estoy en la inversión, ¿cierto? Sí. A ver. Y tomemos lo primero. Ya sabemos que son 3 actividades. Operación, financiación e inversión. sí. En la operación yo que tuve, un flujo de caja positivo o negativo. Pues si hago la operación, es decir, tomo la utilidad de la empresa, le sumo las depreciaciones y amortizaciones porque no me representan una salida de dinero. Sí. Y le resto los cambios en el capital de trabajo. Si yo hago esta operación 10 más 10, 20 menos 2, 18, me dice que yo generé por operación generados 18 millones de dólares. Ahora bien, por el contrario, si tomo mi capital de trabajo, vamos con las de la inversión. Si tomo mi capital de trabajo, o sea, la inversión en nuevos activos, mira que es negativa, porque se compró maquinaria por 10 millones de dólares. Sí. Y la venta de activos, que no hubo en este caso, o sea que mi salida de dinero en este caso fue de 8 millones de dólares. Perdón, de 10 millones de dólares. Si tomo 18 que generé en la operación y le resto 10 que invertí en la inversión, ¿cuánto me queda? 8. Listo, Kelly. Ahora nos vamos a la financiación. En la financiación, ¿qué me dice? Que pagué deuda vieja por $1 millón. Pero recibí dinero de una nueva deuda de 2 millones. ¿Cuánto me está quedando? 1 millón positivo. Sí. Y nuevos aportes de socios no tuve y me dice que pagué dividendos a los accionistas de 4 millones. Tenía 1 millón positivo y le resto 4 millones. Me dice que en la financiación salieron 3 millones de dólares. ¿Y cuánto tenía antes? 8 menos 3. El total de efectivo generado o de flujo de caja generado fue de 5 millones. Ah, ya sí, profe, ya me ubiqué. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, continuemos. Vamos a ver cómo vamos aquí. El estado de flujo efectivo. Y vamos a ver qué conexión tienen los estados financieros. En este capítulo vamos a ver cómo se conectan los distintos elementos de todos los estados financieros. Empecemos por el income statement. Lo primero que observamos es que el resultado del income statement, es decir, el net income o las ganancias, es la entrada del cash flow statement. De manera que primero calculamos el income statement, calculamos las ganancias netas y eso es lo que nos sirve como entrada al cash flow statement. Luego, ¿cómo calculamos el capital de...? Me detengo ahí. Recuerden que habíamos visto aquí el income statement, que es el estado de resultados, lo tenemos como lo conocemos. Ventas menos costo de ventas menos gastos operativos me da la utilidad operacional menos los impuestos
menos los intereses me da el resultado neto. Entonces, del estado de resultados, ¿qué parte? Del estado de resultados parte que yo inicio mi estado de flujo efectivo o mi cash flow statement, lo inicio con la última fila del estado de resultados, que es el resultado del ejercicio, porque es el efectivo que yo generé dentro de la operación, es la principal fuente de efectivo, la utilidad que yo haya tenido. Ahí inicia mi estado de flujo de efectivo, con lo que termina el estado de resultados. De trabajo. Tomamos la cantidad extra de account receivables y la cantidad extra de inventario que se generó en un periodo determinado entre que se inició el periodo y se terminó el periodo. Analizamos los dos balance sheets y la diferencia de extra account receivables y extra inventory se suman y se les resta los extra account payables. Eso lo que nos genera es el cambio en el capital de trabajo. Por otro lado, las depreciaciones y amortizaciones que utilizamos en el income statement son las mismas que van en el cash flow statement. Y así llegamos en el cash flow statement al cash flow de operaciones. Sigamos viendo otros elementos. Para calcular el aumento de los activos fijos en el balance sheet, tomamos el CAPEX, sumamos el CAPEX y le restamos las depreciaciones y las amortizaciones. ¿Por qué? Porque el CAPEX es compra de nuevos equipamientos, compra de activos fijos. Y las depreciaciones y amortizaciones son pérdida de valores de activos fijos. Con lo cual, el neto de ambos números lo que nos genera es el aumento o reducción de los activos fijos, como se muestra en el gráfico. Entonces, súper importante, a pesar de que las depreciaciones y las amortizaciones a mí no me generan una salida de efectivo dentro de la empresa, o no me generan una salida de recursos, al momento de yo tener en cuenta en cuánto aumentó mi activo fijo, en cuánto aumentó mi inversión de un periodo respecto de otro, sí tengo que restarlas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una casa que vale 10 y compro un carro que vale 5, mi nuevo activo sí serían 15. ¿En cuánto aumento? En 5. Pero ojo, que esa casa que yo ya tenía tuvo que haber perdido valor. Entonces yo ya no puedo decir que mi activo son 15, sino que son 14 porque la casa perdió 1 de valor. A pesar de que las depreciaciones y amortizaciones no me están generando salidas de efectivo, sí tengo que tener en cuenta que sí me disminuye el valor de la propiedad, planta y equipo, como lo decían ustedes tres al inicio del curso. ¿Qué más tenemos? Aumento o disminución de la deuda por actividades de cash flow financiero. Lo que nos cambia es el tamaño total de la deuda en el balance sheet. Asimismo, aportes de equity generan nuevo capital. Siguiendo lo que nos queda del cash flow statement, es decir, el cambio total de dinero, se contabiliza en los activos. El cambio total del cash. Se aumentó o disminuyó el cash. Y por último, para calcular la cantidad de earnings que se contabilizan en el equity, tomamos el net income y le restamos los dividendos. Eso es el nuevo capital generado para el equity. Y de esta manera generamos la interrelación entre todos los elementos de los distintos estados financieros y cómo se interrelacionan entre sí. Simplemente esta relación ya la vamos a ver cuando hagamos un ejercicio de flujo de caja. Cómo obtengo los valores y los indicadores financieros principales que debo utilizar para elaborar mi flujo de caja libre o mi flujo de efectivo. No nos vamos a detener ahí porque necesitamos ejercicios completos para poder entender. En este capítulo vamos a agregar un elemento más, análisis de la interrelación de los distintos estados financieros. La pregunta es cuánto cash genuino se genera para la firma, para todos los proveedores de capital, independientemente de si son deuda o equity. Veámoslo. La fórmula es la siguiente, se llama Free Cash Flow to the Firm y va a ser uno de los elementos principales que vamos a usar para evaluar una empresa. Entonces, ¿qué elementos se contabilizan en el Free Cash Flow to the Firm? Empezamos por el resultado operativo, el EBIT. Es decir, cuánto ganó la empresa antes de pagar intereses e impuestos. A eso le restamos los impuestos, porque los intereses son compensación para el capital, son compensación para la deuda, de manera que no los tenemos en cuenta. Luego seguimos y le sumamos las depreciaciones y amortizaciones, porque como ya dijimos, esos son gastos contables y no son gastos de cash. Nuevamente, le restamos el CAPEX y el cambio en el capital de trabajo, porque esos sí implican cambios en el cash. No tomamos en cuenta el cash flow from investing, porque eso de nuevo tiene que ver con entradas y salidas de dinero relativas al capital. Y ahora lo que queremos entender es cuánto cash genera genuinamente la firma para sus proveedores de capital. Ahora bien, este free cash flow to the firm, este cash que se genera para la firma, se utiliza
para compensar el capital, para pagar intereses, para pagar dividendos y a su vez también es parte de la acumulación de nuevo capital. Entendiendo estas ecuaciones, Free Cash Flow to the Firm son las que vamos a utilizar para proyectar los estados financieros y eventualmente evaluar a la firma. Lo más importante que hay que recordar de este elemento financiero es que esto es el cash genuino que generan las actividades de la firma. Es decir, todas las operaciones de la firma generan esta cantidad de cash para los dueños de la firma, para los proveedores de capital, para los que financian las actividades, tanto sea deuda como equity, independientemente de la forma del capital. Y es uno de los conceptos más importantes a recordar para evaluación de empresas, que es lo que vamos a ver en la parte número 2. Bueno, niños, entonces les voy a dejar los 15 minuticos para que puedan ir al baño, puedan ir a tomar algo, y 10 minuticos para que vayan al baño, tomen algo y nos vemos a las 9:50, listo, porque ya empezamos con la otra parte del curso. Listo, nos vemos a las 9:50. Listo, niños, no cierran la sesión ni se desconecten, simplemente silencien el micrófono, tomen algo, vayan al baño y ya nos vemos a las 9:50. ¿Están tomando los apuntes? Espero que sí, de los conceptos. Mi tesoro, ay, mi tesoro, mi tesoro, mi tesorito hermoso. ¿Papá te ama? ¿Papá te ama? Sí, sí, yo sé que tú también, sí, yo sé, ay, sí, yo sé que tú también. Es la única que me quiere en esta casa, que nadie más me quiere en esta casa. ¿Sí o yo? Yo que nadie más me quiere en mi vida, nadie más. No sé por qué nadie más me quiere. Ay, 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 ay. ¿No se fue a trabajar, mami? Sí, ¿A dónde iba? a saco. Vea, ahí le limpié las puertas al carro porque es que cuando llueve va saliendo algo negro hizo mancha. Es Pero, la mugre que le vas corriendo. por eso, pero eso es más que todo aquí en las puertas, en los espejos. Pero arriba si no alcanzo a darle una limpieza para escurrir. No se lo limpié de una vez. Y si quieres una pasadita más aquí al lado de los espejos, que se ve mucho.
Mañana es festivo, ¿cierto? O sea que a mí me deben pagar hoy. La plata de la casa de Pola. Bueno, pero entonces usted me la va dando, porque después ese es el problema. Es probable que se muera, ¿cierto? Bueno, niños, entonces ahorita continuamos con la segunda parte del curso de Introducción a las Finanzas Corporativas. Ya saben, este curso es netamente introductorio, no se tienen que preocupar todavía por entender pues perfectamente los términos, sino en sí el concepto global, porque con base en esto es que vamos a hacer los ejercicios de las dos últimas clases cuando hagamos valoración de empresa. En esta segunda parte vamos a introducir análisis y proyecciones financieras. Y comenzamos con una primera breve digresión de cuáles son los análisis de los factores externos de la empresa que nos van a permitir entender mejor qué es lo que sucedió en los últimos años y proyectar qué es lo que puede suceder con los estados financieros de la empresa. Hay 4 elementos que analizamos generalmente. El primero es la economía. ¿Y qué es lo que miramos de la economía? Fundamentalmente el crecimiento económico. Es decir, cómo creció la economía durante los últimos años para correlacionarlo con los estados financieros de la empresa y cómo se va a crecer durante los próximos años. Lo segundo que miramos es el crecimiento del sector. Es decir,
cómo le fue al sector durante los años de análisis y cómo creemos que le va a ir al sector de manera agregada en los próximos años. Así correlacionarlo con nuestros escenarios de proyección financiera de la empresa. En cuanto a los competidores, esencialmente nos focalizamos en el income statement. Y lo que vemos son la tasa de crecimiento y los márgenes operativos que tuvieron, para así poder comparar nuestra empresa con los competidores directos. Es decir, ¿creció por arriba de nuestros competidores o creció por abajo de los competidores la empresa bajo análisis? ¿Tuvo márgenes más altos o más bajos? ¿Y por qué? Por último, los clientes, una de las cosas principales que analizamos son los factores de compra, es decir, cuáles son los criterios de decisión de compra del producto. Por ejemplo, 3 criterios: precio, calidad y servicio. ¿Y qué es lo que más les importa? Y lo que queremos observar es si estos criterios de compra van a cambiar en el tiempo, porque así vamos a poder entender los cambios en la preferencia de la demanda, que por lo tanto van a cambiar las preferencias de compra de nuestro producto respecto de la competencia. Y así vamos a poder estimar mejor los revenues de la compañía en el tiempo de proyección. Estos son los breves elementos que vemos en el análisis externo. A futuro incorporaremos videos donde explicaremos más en detalle cada uno de estos análisis y proyecciones. Pero por ahora dejémoslo a un costado y focalicémonos en el video que sigue en las proyecciones de los estados financieros. Entonces, para proyectar mis estados financieros, ¿qué tengo que tener en cuenta? Se me fue el video anterior, perdón. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta los crecimientos. ¿Por qué? Porque la valoración de empresa yo la hago a través de proyecciones, es decir, el valor que yo le dé a mi empresa, que es diferente al valor que hay en libros, que es diferente al valor del patrimonio, que es diferente al valor de los activos, etcétera. Ese valor que yo le voy a dar a mi empresa dentro de las técnicas de valoración se hace teniendo en cuenta las proyecciones a futuro y poder decir cuánto vale mi empresa. ¿Con base en qué? Con base en la creación de valor que se tenga. Por ello, ¿qué es importante? Es importante yo relacionar mi empresa con factores internos y externos y poder proyectar a futuro cómo va a crecer o cómo está creciendo, o pues por el contrario, si desgraciadamente está decreciendo, que no es la idea. Para ello necesito hacer mis proyecciones con base en los factores internos y externos, bien sea clientes, bien sea proveedores, bien sea competencia, bien sea el sector económico en el que la empresa se mueve, etc. En este capítulo vamos a analizar el income statement, es decir, la performance de la empresa en los últimos 3, 4, 5 años, como estamos analizando en este caso. Ahora, ¿qué es el income statement? El income statement es ir desde los revenues hasta el margen bruto, hasta el margen operativo. Eso es lo que vamos a analizar ahora. Si miramos estos números así como están, es bastante difícil sacar conclusiones relevantes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es vamos a empezar por la primera línea, los revenues. Lo que vamos a medir es la tasa de crecimiento anual. Y acá ya nos estamos encontrando con una primera conclusión. La tasa de crecimiento anual vino disminuyendo desde el año -4 hasta el año -1. Y surgió un pequeño rebote en el año 0. Es decir, podemos suponer que la tasa de crecimiento llegó a un piso de 4 o 5%. Lo que tenemos que preguntarnos es si a futuro se va a mantener en estos niveles o va a volver a los niveles anteriores de 7, 8 o 9%. Ahí estamos haciendo estas proyecciones con datos retrospectivos, es decir, con estados financieros anteriores a mi periodo cero. Mi periodo cero es donde yo voy a iniciar la valoración de la empresa. Entonces, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Tengo que tomar en cuenta los datos de los años anteriores o de los periodos contables anteriores para proyectar a sí mismo a futuro. Luego pasamos al análisis del margen bruto. ¿Cómo analizamos el margen bruto? Lo tomamos margen bruto dividido revenues y eso nos da el gross margin en porcentaje. ¿Cómo obtengo yo este porcentaje? Este porcentaje no es otra cosa que el margen bruto dividido entre las ventas o la utilidad bruta dividido entre las ventas. ¿De cuáles periodos? De los periodos anteriores. Entonces, ¿qué podemos ver? Que se ha mantenido alrededor de un promedio del 62-63%. Y acá tenemos la primera conclusión más importante. El margen bruto estuvo disminuyendo respecto de los revenues sistemáticamente todos los años del análisis, del año -4 hasta el año 0. Esto puede ser por dos motivos. Primero, por un motivo de precio, es decir, una baja de precios por unidad vendida. Y esto puede deberse a una política interna comercial de la empresa o a presiones externas de los competidores.
El otro motivo por el cual puede haber disminuido el margen bruto es un aumento de los costos por unidad vendida. Y esto hay que preguntarse por qué sucedió. Con esto ya tenemos la primera conclusión interesante del income statement. Luego, si nos fijamos en los márgenes operativos, es decir, el EBIT margin, que de nuevo es EBIT dividido revenues, vemos la caída sistemática durante todos los años del margen operativo. Ahora, esto puede verse bien por el efecto de la caída del margen bruto o por el aumento de los costos operativos, OPEX y depreciaciones. Sin embargo, si nos fijamos un poco en estos datos, vemos que el OPEX no aumentó demasiado y la depreciación y las amortizaciones tampoco, con lo cual la caída del margen operativo se debe, en este caso, principalmente por la caída del margen bruto. Eso ya nos está dando una indicación muy fuerte. Y lo que nos tenemos que preguntar es, a futuro, en las proyecciones financieras de la empresa, ¿se va a mantener esta tendencia? ¿Se llegó a un nivel de 60%? ¿Se va a mantener este 60%? ¿Va a volver a rebotar el margen bruto? ¿Y por qué está sucediendo todo esto? Acá tenemos las conclusiones cuantitativas. Ahora, en el análisis del income statement, lo que siempre hay que preguntarse son las razones detrás de estos movimientos. Y eso es lo que nos va a permitir forecastear a futuro y proyectar cómo se van a comportar estos márgenes durante el periodo de proyección. Entonces, ¿ahí qué hicimos? Hicimos un análisis financiero de dos indicadores básicamente. Uno, de la utilidad bruta y dos, del EBIT o de la utilidad operacional de periodos anteriores. ¿Para qué hicimos este análisis? Porque necesitamos ver cómo se ha comportado el crecimiento o en este caso el decrecimiento de la empresa para hacer las proyecciones a futuro y poder darle valor a mi compañía. En este capítulo vamos a completar el análisis del free cash flow, de los elementos que nos faltan del free cash flow. Ya vimos los revenues hasta el EBIT. Ahora lo que tenemos que analizar es el working capital, el CAPEX y el D&A. Y lo hacemos de la misma manera, es decir, dividiendo working capital sobre revenues, CAPEX sobre revenues y depreciaciones sobre revenues. Si nos focalizamos en este ejemplo, en el nivel de capital de trabajo sobre los revenues, vemos que estuvo relativamente estable en torno al 23%. Con lo cual, a futuro, proyectar que el working capital se va a mantener a un nivel del 23% respecto de los revenues es razonable. Si seguimos con el CAPEX, vemos un comportamiento similar. Un CAPEX alrededor del 10% durante los años de la proyección. Con lo cual, podemos suponer que mantener un CAPEX al 10% durante los próximos años futuros de la proyección financiera también es razonable. Ahora bien, si pasamos al análisis de las depreciaciones, hay algo interesante que tenemos que tomar en cuenta. Si bien hubo una cierta fluctuación del nivel de depreciaciones respecto de los revenues, siempre o casi siempre las depreciaciones fueron inferiores al nivel de CAPEX, lo cual significa que hubo formación neta de activos fijos. Y eso es consistente con el crecimiento de las ventas, porque siempre tiene que haber inyección de capital para el crecimiento de las ventas. Normalmente sucede de esta manera, con lo cual en las proyecciones financieras tenemos que tener este punto en cuenta. Ahora bien, acá llegamos al análisis del free cash flow y hemos estudiado el comportamiento de todos los elementos del free cash flow to stream. Y estamos ahora en condiciones de poder proyectarlo a futuro, en los próximos 2, 3, 5 o 10 años, en distintos escenarios. Y eso es lo que vamos a hacer en los capítulos que siguen. Bien, en este capítulo vamos a introducir los escenarios en las proyecciones financieras. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a plantear distintos escenarios en donde vamos a proyectar los estados financieros. Siempre comenzamos con el caballito de batalla, el caso base. El caso base se basa en las proyecciones más probables, es decir, los estados financieros que tienen mayor probabilidad de ocurrencia. Luego planteamos el caso upside o bullish, donde las proyecciones son las más favorables, es decir, si todo sale medianamente bien, cómo se pueden proyectar las ventas y los márgenes de la empresa. El otro caso que vemos se llama bearish, cuando las proyecciones son menos favorables, es decir, donde las cosas no salieron tan bien para la empresa. Tenemos que considerar otros dos casos, los unicornios y los perros. En los unicornios es cuando todo salió increíblemente bien, las mejores proyecciones posibles. Y los perros es cuando salió todo mal. Evidentemente, cada uno de estos casos está asociado a una distribución de probabilidad, es decir, la probabilidad de ocurrencia de la proyección financiera. El caso base es el caso más probable. El caso bullish y bearish tienen cierta probabilidad de ocurrencia,
con lo cual nos vamos a enfocar siempre en proyectar estos tres casos. Normalmente no se proyectan ni unicornios ni perros en las proyecciones financieras. Teniendo esto en cuenta, vamos a mostrar en los próximos capítulos un ejemplo de las proyecciones del caso base y cómo se realizan y cuál es la dinámica y cuáles son los elementos que se proyectan a futuro. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que ya para proyectar con base en la información que tuvimos anterior, como les digo, o sea, no se me confundan pues, ni que los voy a poner a hacer un ejercicio de valoración de empresa ya, simplemente es que tengamos como claros los conceptos de las herramientas que vamos a utilizar al momento de valorar empresa. Es decir, después vamos a ver un ejemplo más detallado y todo lo demás. Pero sí tenemos que tener en cuenta cuáles son los conceptos. Y uno de esos conceptos es la proyección financiera. Esa proyección financiera se hace con base en animales, pues por así decirlo, fue como la literatura lo denominó, con base en el unicornio, con base en el león, con base en el caballo, en el panda y en el perro. El unicornio, porque se escogió el unicornio porque es un animal mítico, un animal hipotético, donde dice que es el mejor entorno que puede pasar, es decir, que es lo mejor que le puede pasar a la empresa. El león es el caso más favorable que le puede pasar a la empresa, no el mejor, pero sí el más favorable. El caballo es el base, es decir, si todo continúa como se estaba yendo, que es la proyección más probable. El panda, que son las proyecciones menos probables, y el perro, que son las peores proyecciones favorables posibles. Bueno, en este capítulo vamos a enseñar cómo se calcula y cómo se proyecta el Free Cash Flow to the Firm, que es la base con la cual luego en la parte número 3 vamos a evaluar a la empresa. Arrancamos con los datos del año 0. Y lo primero que hacemos es nos enfocamos en el crecimiento futuro, la tasa de crecimiento. Proyectamos la tasa de crecimiento en todo el periodo de proyección. En este ejemplo, los primeros 4 años. 1, 2, 3 y 4. Luego, la pregunta es cómo calculamos los revenues. Tomamos los revenues del año N más 1, utilizamos los revenues anteriores y lo multiplicamos por 1 más la tasa de crecimiento. Toda la información que tenemos. Y así proyectamos los revenues a lo largo del periodo de proyección. Luego seguimos con el margen operativo. Habiendo ya estudiado el análisis del income statement, cómo le fue a la empresa, más todos los factores externos, en este caso lo que hacemos es proyectar la evolución del margen operativo. Y nuevamente nos preguntamos cómo calcular el EBIT en el año 1, 2, 3 y 4. La fórmula es bien directa, revenues por el margen proyectado y estimado de ese año. Así estimamos el EBIT durante todo el periodo de proyección. De la misma manera, con el working capital seguimos una fórmula equivalente. Proyectamos los porcentajes de working capital a lo largo del periodo de proyección. Y luego calculamos el working capital de cada uno de los años. Si seguimos así, con el CAPEX hacemos exactamente lo mismo. Proyectamos el porcentaje de CAPEX respecto de los revenues. Y así calculamos el CAPEX de cada año. Lo mismo hacemos con las depreciaciones y las amortizaciones, con la salvedad que hicimos al principio. Fíjense que en este caso las depreciaciones son menores al CAPEX, lo cual está en concordancia con los niveles de crecimiento que elegimos proyectar. La fórmula sigue siendo la misma. Y así proyectamos las depreciaciones a lo largo del periodo de proyección. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculamos el Free Cash Flow to the Firm? Con la fórmula siguiente, que es la que ya estudiamos, donde todos los valores ya los hemos calculado y proyectado. Y es simplemente una cuestión de ponerlos dentro de la fórmula. El EBIT, la tasa impositiva se da según la economía en la cual la empresa está pagando sus impuestos. Y es una información que ya está dada. Las depreciaciones proyectadas, el CAPEX y el cambio en el capital de trabajo. El cambio del capital de trabajo se calcula como el capital de trabajo este año menos el capital de trabajo del año anterior. Y como se calcula menos la diferencia, se invierten los signos, como se muestra en esta ecuación. Y de esta manera se proyecta el Free Cash Flow to the Firm en el periodo de proyección. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Calculamos a futuro el flujo de caja libre descontado de la empresa con las fórmulas. Insisto, no se preocupen por las fórmulas, yo sé que son complejas y difíciles de entender, pero luego las vamos a ver en detalle. Simplemente es como la introducción. ¿Qué hacemos? Calculamos el flujo de caja libre de la empresa. ¿Cuánto flujo de caja va a generar en los años futuros? Por eso recuerden que antes eran años, aquí me decía menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, que eran las bases de retrospección con las cuales yo estaba mirando la empresa. Y ahora con esta información, simplemente proyectando un EBIT, ya puedo empezar a generar los indicadores para el futuro. Con base en estos datos es que voy a dar el valor de la compañía.
Bueno, empezamos en la parte número 3. Valoración de empresas por el método de DCF, Discounted Cash Flow. Lo primero que tenemos que ver y estudiar es algo que se llama el costo del capital. Mercados de capitales y el costo del capital. Es uno de los elementos principales en el modelo de DCF. Pongámonos en los pies de un inversor. Un inversor compra un activo financiero que le da derechos sobre el capital de una empresa. ¿Cuál es la contrapartida del capital? Es una máquina de generación de cash flow. Es decir, cash flows al futuro. Año 1, 2, 3, 5. Comprando el activo financiero que le da derechos sobre el capital, el inversor tiene derechos sobre los free cash flows futuros. Es decir, le generan un determinado retorno. ¿Qué significa esto? Que cuando un inversionista está invirtiendo en el capital de una empresa, en el patrimonio, en el equity, lo que está comprando al comprar un activo financiero es comprar flujos de caja futuros. Lo que está comprando no es la acción. Al inversor no le interesa la acción como tal. Al inversor lo que le interesa es el flujo de caja que en el futuro le vaya a generar esa acción. Al comprar un activo financiero, al comprar un bono, al comprar una fiducia, al comprar una acción, etcétera, comprar cualquier activo financiero de una empresa, lo que la persona compra no es el activo financiero. Lo que compra son los flujos de caja futuros que genere ese activo financiero. Y el retorno que el inversionista pueda tener de ese activo financiero es lo que le interesa. Ahora bien, el inversor podría elegir como alternativa ir al mercado y comprar un equivalente de la empresa en el mercado financiero, lo cual también le generaría un retorno. Entonces el inversor piensa de la siguiente manera. Si yo tengo $100 en el mercado, los invierto, cada año tengo una ganancia de $10, el rendimiento anual es del 10%, con lo cual, si yo decido invertir en esta empresa, comprando este activo financiero, le voy a pedir que como mínimo me genere 10% de retorno anual por cada dólar invertido. Esto es lo que se conoce como el costo del capital. Entonces, ¿qué es el costo del capital o capital cost? Si yo tengo, como lo dice el ejercicio, $1 para invertir, yo tengo dos opciones. Una, voy al mercado financiero, compro un CDT, que yo sé que un CDT me está pagando el 10%, seguro, no va a depender de utilidades, no va a depender de rentabilidades. Sé que el CDT me paga el 10% anual. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puedo tomar ese dólar e invertirlo en un CDT? ¿O me puedo ir a invertirlo en un activo financiero de una empresa? Pero si yo lo invierto en un activo financiero de una empresa, ¿qué es lo que yo espero? Que mis flujos de caja libre futuros sean por lo menos iguales o superiores al 10%. Porque si no, yo simplemente lo invierto en el mercado financiero o en el mercado de valores donde ya sé qué rentabilidad voy a esperar. Por el contrario, ¿qué es lo que hago? Me voy al mercado de acciones, de equities, y si invierto en un activo financiero de una empresa, espero que mínimo me pague la rentabilidad que está en el mercado. ¿Hay mayor riesgo? Sí, hay mayor riesgo, porque yo no sé qué utilidades va a generar la empresa en la que yo estoy invirtiendo. Pero espero, al asumir un mayor riesgo, recuerden que eso lo vieron ustedes en finanzas corporativas, que a mayor riesgo espero más rentabilidad. Yo espero que si asumo un mayor riesgo, tenga una rentabilidad mayor que la que me está ofreciendo el mercado. Que es un costo de oportunidad, es decir, el costo de oportunidad de no invertir en el mercado e invertir en la empresa. Y esto es lo que vamos a usar para evaluar a los cash flows. Veámoslo en un ejemplo. ¿Cuánto debería pagar un inversor por un cash flow futuro? La pregunta es la siguiente. En el año 0, ¿cuánto debería yo pagar por un cash flow futuro? Tengo dos opciones. Invierto en la empresa o invierto en un equivalente de mercado. Si invierto en la empresa, me genera el free cash flow en el año 1. Si invierto en el mercado, me genera un determinado retorno. Estos valores los conocemos. El free cash flow to the firm en el año 1 lo conocemos de las proyecciones financieras. Y el retorno es simplemente X multiplicado por 1 más el retorno, o el costo del capital en este caso. Ahora, como estamos en equilibrio, estos dos valores tienen que ser iguales. Con lo cual tenemos una fórmula para calcular X. Y X es cuánto debería yo pagar por obtener un free cash flow en el año 1 de la empresa. Equivalentemente, si lo hacemos en el año N, la fórmula es similar. Simplemente lo que hacemos es componer el retorno del mercado en N años. Y tenemos la siguiente fórmula con la cual podemos evaluar cualquier cash flow en cualquier periodo de tiempo futuro. X se conoce como el valor presente del free cash flow. Y eso es lo que vamos a usar en la metodología de Discounted Cash Flow en los próximos videos para asignarle un valor a la empresa.
En este capítulo vamos a presentar cómo se calcula el Weighted Average Cost of Capital, o el costo de capital de la empresa. No vamos a justificar la fórmula, sino simplemente la vamos a presentar los distintos elementos y vamos a mostrar cómo se calculan y de dónde se obtienen. Entonces, ¿qué es el WACC? Empecemos con lo que... El WACC no es otra cosa que el costo de capital de la empresa. Es decir, es la rentabilidad que está esperando el inversionista por invertir dentro de la empresa. Al momento de yo valorar la empresa, necesito saber qué WACC está generando o qué WACC está esperando el inversionista por haber invertido para darle un valor a la empresa. Se llama EVE, Enterprise Value. El valor de la empresa no es nada más ni nada menos que el valor del equity y el valor de la deuda. Estos no son los valores contables, sino son los valores de mercado. Empecemos por el valor del equity. ¿De dónde lo sacamos? Simplemente vamos a una fuente de información financiera. Para las empresas públicas es el precio de la acción por la cantidad de acciones que tiene la empresa. Eso es lo que se llama el precio de mercado de la empresa. El valor de la deuda se puede estimar relativamente de manera robusta con el valor contable de la deuda neta, lo que calculamos como net debt en los capítulos anteriores. Y así podemos formar el valor de Enterprise Value, con el cual vamos a calcular el costo de capital. KE es lo que se conoce como el costo del equity y se calcula con una fórmula muy conocida que viene de una teoría robusta de finanzas corporativas. RF, Risk Free, son simplemente las tasas de interés de bonos del gobierno. Punto. Ese es un proxy muy robusto y que normalmente se utiliza en la práctica. Beta L se conoce como Beta Leverage. También se obtiene de distintas fuentes de información financiera. No vamos a ver acá qué significa. Normalmente tiene valores entre 0.6 y 1.5 o 2. MRP se conoce como Market Risk Premium. Típicamente, si estamos evaluando a la empresa en dólares, estos valores oscilan entre 5.5 y 8, 9 o hasta 10%. Depende de los casos. En general, tomamos 7.5%. Luego, el KD es lo que se conoce como costo de capital de la deuda. Y en una primera aproximación lo podemos calcular de la siguiente manera. Tomamos todos los intereses que se pagaron en un periodo y los dividimos por la deuda total de la empresa. En realidad hay valores más exactos del KD. Pero esto en una primera aproximación nos permite estimar este valor. Y TR es simplemente la tasa impositiva del país en donde tributa impuestos la empresa. Veamos un ejemplo con valores. En este caso, tomamos el valor de la empresa en 255 millones de dólares, valor del equity en 165 millones y el valor de la deuda neta, en 90 millones. Esto es consistente con el ejemplo de la fábrica de automóviles. Y vamos a utilizar estos valores en lo que sigue para calcular el Enterprise Value de esta empresa. Es decir, aquí ¿qué fue lo que tomamos simplemente como datos? Tomamos el equity, o sea, los fondos propios, el patrimonio de la empresa de 90 millones de dólares y tomamos los pasivos de 165 millones de dólares. ¿Para qué? Para saber cuánto está esperando de rentabilidad el inversionista de la empresa. Es decir, en porcentajes, cuál debe ser la rentabilidad que me debe generar la empresa. Eso se llama el WACC, Weighted Average Capital Cost, o el costo promedio ponderado de capital. El costo del equity, 13.25%, en donde el risk free es 2%, el beta 1.5% y el MRP 7.5%. Y el costo de la deuda, 5.3%. Si tomamos una tasa impositiva de 30%, llegamos al valor calculado, que es lo que vamos a utilizar en los ejemplos que siguen. Finalmente, llegamos a la parte final en la evaluación por el discounted cash flow. En este caso tenemos nuestra proyección financiera del caso base. Y lo que nos preguntamos es, si compramos a la empresa al comienzo del año 1, tenemos derecho a los free cash flow futuros de la empresa. Con lo cual lo que tenemos que preguntar es, ¿cuánto vale cada uno de estos free cash flow? Y para eso utilizamos la fórmula que vimos anteriormente. Es decir, el valor presente del free cash flow se firma en el año N con esta fórmula, donde los componentes son conocidos. Es decir, cuánto vamos a pagar por cada uno de los cash flow en cada uno de los años. Sin embargo, hay una pregunta que nos falta por responder en este modelo. Al final del año 5, todavía no somos dueños de la empresa. Entonces, nos tenemos que preguntar cuál es el valor de la empresa al final del periodo de proyección. Eso es lo que vamos a ver ahora. Eso se conoce como valor terminal de la empresa. Para calcularlo necesitamos primero estimar un parámetro que se conoce como crecimiento terminal. Es decir, al final del periodo de proyección de todos los estados financieros, ¿cuál es la tasa de crecimiento desde ese punto hasta el infinito de la empresa? Normalmente esto produce un montón de errores en las valuaciones de las empresas.
Esta tasa de crecimiento debería ser, teóricamente, cercana a las tasas de crecimiento de la economía, a largo plazo. Valores de 1.5, 2, hasta incluso 3% en algunos casos son valores razonables. Poner valores superiores al 3% en una economía que está creciendo a largo plazo al 2, 2,5%, ya es bastante arriesgado. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos valores de crecimiento terminal. Estos valores se utilizan en una fórmula que no vamos a justificar ahora, pero simplemente utiliza los mismos conceptos. Es decir, al final del año 5, yo como inversor tengo derecho a todos los cash flows futuros. Y esto nos está dando el valor del cual debería yo pagar para ser dueño de todos esos cash flows futuros. Y eso nos responde, utilizando los valores que ya tenemos, el valor de la empresa al final del año N. Pero todavía tenemos que responder a la pregunta, ¿cuál es el valor al día de hoy? Y para eso utilizamos el mismo concepto que usamos antes. Es decir, tengo un valor terminal en el año N. Ese valor terminal, si yo vendo a la empresa al final del año N, es un cash flow. De manera que lo que tengo que hacer es evaluar ese cash flow. Y lo hago de la misma manera que lo hicimos para asignarle un valor a los cash flows futuros. Es decir, comparando con el retorno equivalente de mercado. Y así tenemos una fórmula para llevar a valor presente el valor terminal. Ahora bien, cuando ponemos esta fórmula en nuestra proyección financiera, llegamos al valor presente y al valor terminal. Y con esto ya podemos calcular el valor intrínseco de la empresa según estas proyecciones financieras. Lo que se llama como Enterprise Value, que es la suma de, por un lado, el valor presente del valor terminal de la empresa y los valores presentes de todos los free cash flow durante el periodo de proyección. Eso nos da el valor de la empresa, el valor intrínseco. Bueno, y aquí ya para que vayamos terminando, entonces simplemente yo lo que tengo que hacer es ver cuánto va a valer mi empresa en un futuro y utilizando la fórmula de valor presente, traer esos valores al flujo de caja, al valor actual de la empresa. Cuando tengo el valor actual, miro qué flujos de caja puede generar mi empresa en el futuro y le sumo esos flujos de caja al valor de la empresa. ¿Para qué? Para determinar el precio de la empresa. Igual ya lo vamos a terminar, falta poco. En este capítulo vamos a finalizar por analizar cómo combinamos los distintos escenarios de las proyecciones financieras para arribar al valor de la empresa final. Como dijimos, tenemos los tres casos que analizamos normalmente. Y cada caso nos va a generar distintos cash flows futuros. El caso bullish, bearish y el base case. Y cada uno, por lo tanto, nos va a generar un valor de la empresa diferente. Si al final de esto le asignamos probabilidades a cada caso, por ejemplo 70% al caso base y una distribución simétrica, 15% al bullish y 15% al bearish, multiplicamos la probabilidad de ocurrencia por el valor de la empresa y sumamos todos esos valores, finalmente obtenemos lo que se conoce como el valor intrínseco final, en donde tomamos en consideración los distintos escenarios que planteamos, los distintos escenarios de la proyección de los estados financieros de la empresa. Y así arribamos al valor de la empresa final, lo que se conoce como valor intrínseco, considerando diferentes opciones. Listo, niños. Entonces, el valor de la empresa puede ser diferente. ¿En qué puede ser diferente? De acuerdo al escenario o al animal que yo utilice para valorarla. En este caso lo hicimos con la base del caballo, que es suponiendo que todo sigue igual. De todas formas, para la próxima clase ya lo que vamos a hacer es un ejercicio discriminando cada uno de los componentes para la valoración de empresa y explicando un ejercicio como más en detalle. ¿Qué es lo importante? Lo importante es simplemente que entendamos los conceptos, ¿sí? Es decir, entendamos la forma para que se nos facilite un poquitico más la evaluación a futuro. Sí quiero que miremos el último video de las lecturas recomendadas por si ustedes quieren ahondar un poquitico en el estudio o si quieren por lo menos saber la bibliografía que se maneja. Voy a recomendarles algunas lecturas para profundizar el estudio en finanzas corporativas y evaluación de empresas. Primero, en cuanto a finanzas corporativas, hay dos libros principales para leer. Principles of Corporate Finance de Bradley Myers o Corporate Finance by Berkey de Marx. Cualquiera de los dos libros les va a dar una mirada comprensiva de las finanzas corporativas. Avanzando en tópicos, si se quiere avanzar en evaluación de empresas, uno de los mejores libros para la implementación práctica de evaluación de empresas es Investment Banking, de Rosenbaum y Pearl. Es uno de los mejores libros que yo leí, bien al punto y con un montón de detalles de cómo se hace en la realidad, cómo se evalúan empresas en la realidad. En teoría de inversiones, Buddy K. y Marcus, Investments. Es un libro súper comprensivo de los distintos análisis y cómo se ejecutan desde los marcos teóricos hasta las implementaciones prácticas. Y si ya se quiere ir hacia un libro mucho más avanzado, podemos ir a Investment Valuation, de Juan de Madran, con temas mucho más teóricos y
con todos los detalles de la evaluación de cualquier activo financiero. Yo recomiendo empezar primero con finanzas corporativas, luego en investment banking, pasar luego de eso a leer teoría de inversiones, investments, de Buddy K. y Marcus, y finalmente, una vez que se hayan leído todos estos libros y se haya afianzado todos estos conceptos, leer el libro de Damodaran. Esto fue todo. Este fue el curso de Buller X, una introducción breve y al punto de evaluación de empresas y finanzas corporativas. Espérenme un segundito. En solo renta. Niños, denme un segundito, ya vuelvo con ustedes. Qué pena, por favor. Pero de todas formas, yo la tengo aquí ya validada. Es lo que realiza mi maestría en administración financiera. Igual que Pedro. Sí, ya no lo van a leer, esa es nada. Sí, mira, todo está avanzando de eso. Yo le agradezco mucho, de lo más, ¿no? Muchas gracias. Bueno, niños, qué pena con ustedes que tener una llamada de la universidad. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea simplemente era hacer la introducción para que ustedes pues ya fueran viendo qué es lo que vamos a trabajar en cuanto a conceptos, en cuanto a términos y en cuanto a valoración de empresa. Yo sé que este tema no es claro, que va a generar muchas dudas, pero eso lo vamos a ir aclarando a medida que vamos haciendo los ejercicios. De todas formas, pues cuéntenme si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo puntual que no hayan entendido, que quieran que revisemos más en detalle, pues aparte de las fórmulas. No, está bien, yo creo que ya cuando hagamos un ejercicio ya salen las dudas. Sí, claro, igual vamos a hacer un ejercicio bien discriminado, listo. Sí. Bueno, niños, entonces si no tienen más preguntas, les voy a subir los videos a la plataforma. Vayan estudiando conceptos para que de todas formas, ya sea la otra clase o la siguiente, podamos hacer un taller para poder evaluar el primer parcial. Y cualquier cosa igual me están contando por el grupo, ¿listo? Listo. Listo, profe. Listo, niños, entonces se cuidan mucho y nos vemos la próxima clase. Igual que hoy. Bueno, profe. Bueno, que estén muy bien. Con gusto, hasta luego. Profe, gracias. Con gusto, hasta luego. Luego. Hasta luego.